El Senado y el gobierno de Estados Unidos acordaron un estímulo económico de $2 billones para aliviar el impacto del brote del coronavirus. Sería el paquete de ayuda más grande de la historia en el país, que pasó a ser el tercero en contagios, con más de 55,000 casos confirmados. La OMS consideró que podría convertirse en el nuevo foco de la pandemia. En América Latina, el presidente Jair Bolsonaro de Brasil calificó al COVID-19 de gripecita y aseguró que no hay razón para confinar a la población cuando hay 46 muertos y 2.200 casos. Ecuador amplió el toque de queda. Y en Colombia inició el confinamiento obligatorio en medio de protestas. Grupos vulnerables dicen que no tienen medios económicos para confinarse. Con 3.434 muertes, España supera a China en el número de fallecidos por el coronavirus y se convierte en el segundo país del mundo con más víctimas después de Italia, nación que endureció aún más el confinamiento. En Francia, el Ministerio de Salud dijo que debería alargarse la cuarentena cuando se cuentan más de 22.600 positivos en el país. Iniciamos este informativo en la mañana en France 24 con las noticias más importantes de América Latina y el mundo. Mi nombre es Ángela Gómez. Actualizamos a esta hora las cifras del coronavirus en el mundo. El número de casos confirmados asciende a 425.493, de los cuales 109.926 pacientes se han recuperado, mientras que 19.120 personas han fallecido. El Senado de Estados Unidos anunció que aprobó un rescate económico apoteósico por $2 billones para aliviar el impacto del coronavirus en el país. Por su parte, el presidente Donald Trump advirtió que suspender la actividad productiva no es la solución para enfrentar la pandemia, porque puede destruir la economía. La nación ya es la tercera en contagios con 5.200 casos. Informe de Daniela Blandón. Es el paquete de estímulo económico más grande de la historia de Estados Unidos. Después de 5 días de arduas conversaciones, de largas noches privados del sueño y una maratón de negociaciones, tenemos un acuerdo bipartidista en el paquete más grande de rescate de la historia de Estados Unidos. Los $2 billones en estímulos aprobados por el Senado corresponden a un poco menos de la mitad del presupuesto general de la nación propuesto por el presidente Donald Trump, que es de $4,8 billones. El plan tendrá 4 pilares principales: $130.000 millones para fortalecer hospitales y sistemas de salud, un fondo de $500.000 millones para ayudar a las industrias afectadas y una cifra similar para pagos directos a las familias de hasta $3.000. Otros $350.000 millones para préstamos a empresas pequeñas y $250.000 millones en seguros de desempleo, así como $150.000 millones para ayudar a los gobiernos estatales. El jefe de la Casa Blanca puso el periodo de Pascua como fecha límite para que el país retome sus actividades económicas. Nuestro país no está construido para cerrar. Nuestra gente está llena de energía y vigor. No quieren estar encerrados en una casa o en un apartamento. No quiero que la cura sea peor que la enfermedad. Puedes destruir un país de esta manera, cerrándolo. La iniciativa de estímulos económicos ahora pasa a debate en la Cámara de Representantes. El coronavirus se profundiza en América Latina. En Colombia inició la medida de confinamiento obligatorio que se extenderá hasta el próximo 13 de abril. Y Ecuador amplió el toque de queda. Desde hoy regirá de 2 de la tarde a 5 de la madrugada. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro calificó al COVID-19 de gripecita y aseguró que no hay razón para poner a la población en cuarentena, ni tampoco para cerrar los colegios, pues el virus afecta más a los adultos mayores. Dijo que el virus llegó y que en breve pasará, siendo junto a México uno de los pocos gobiernos que se mantienen al margen de la prevención. Mientras tanto, el gigante amazónico tiene 46 muertos y más de 2.200 casos. En mi caso particular, dada mi historia atlética, si me infectara, no necesariamente me preocuparía. No sentiría nada más que una simple gripecita o un malestar.
El gobierno mexicano se ha caracterizado por su renuencia a tomar medidas drásticas contra el COVID-19. Por ahora anunció un plan de 4 semanas, pero las medidas no son claras entre los altos funcionarios. Hasta el momento, el país azteca solo reporta 405 positivos y 5 muertes, pero se espera un rápido aumento de las infecciones. México inicia apenas un plan para contener el COVID-19. Contempla cerrar todas las escuelas, suspender actividades no esenciales, posponer eventos masivos e invita al repliegue familiar en casa. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado 2 semanas antes las medidas generales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. El Ministerio de la Salud hizo también un llamado para que la gente se mantenga a una distancia de 1,5 metros, una medida ignorada por varios de los altos funcionarios del gobierno presentes en el anuncio. Desde el inicio de la pandemia, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por su actitud ante el virus, alentando a la gente a salir a los restaurantes a pesar de las medidas más estrictas recomendadas por su gobierno. Y hoy sigue confiado. Decirle al pueblo de México que frente a la crisis económica tenemos fortalezas. Pero suspender las actividades no esenciales en México será un reto para un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad. Como Juana, una mujer que lleva 36 años con un puesto de pan en la Ciudad de México. Si se encierra, ¿qué vamos a comer? ¿De dónde va a salir? Los que tienen niños, los que tienen todo eso, ¿a dónde van a dar? Los que dependen de su trabajo, se va para abajo todo. Ante este panorama de la economía mexicana, López Obrador afirmó que firmará un decreto por el que las empresas deberán permitir que las poblaciones vulnerables se queden en casa con remuneración. Y Europa sigue desbordada. Con 3.434 muertes, España supera a China en el número de fallecidos por el coronavirus y se convierte en el segundo país del mundo con más víctimas después de Italia. El ministro de Salud de Francia aseguró que la cuarentena debería ampliarse cuando se reportan más de 22.600 positivos y más de 1.100 muertos. Sin embargo, el presidente de la Federación Francesa de Hospitales, Frédéric Vallotton, dijo que los decesos son muchos más que los reportados por el gobierno diariamente, pues solo se cuentan las muertes en los hospitales. En España ya son 42.000 casos y casi 3.000 muertos. Países Bajos dijo que probablemente terminó el crecimiento exponencial de infecciones por el coronavirus. Y en Alemania, el número de casos aumentó a más de 31.000. A partir de hoy, 25 de marzo de 2020, a la medianoche, se reportaron 31.554 casos de COVID-19 en Alemania. Eso es un incremento de 4.118 casos en comparación con el día anterior. Estos son casos que fueron enviados electrónicamente al Instituto Robert Koch por las diferentes autoridades de salud. Entre esos casos hubo 149 muertes, 35 más que el día anterior. En Italia ya son 69.176 casos confirmados por coronavirus y más de 6.800 muertes. En Roma, nuestra corresponsal Natalia Mendoza nos informa sobre las nuevas medidas que aprobó Italia para luchar contra el COVID-19. Natalia, el gobierno endureció aún más las prohibiciones. Sin embargo, espera levantar el confinamiento lo más pronto posible. ¿Qué se sabe? Así es, pues se trata de un paquete de nuevas sanciones para quienes incumplan el confinamiento en Italia, multas que van de 400 a 3.000 euros para las personas que no respeten las limitaciones a la movilidad impuestas por el gobierno italiano hace ya más de un mes. Aquí recordemos que los italianos solo pueden salir de sus casas por comprobadas razones de salud, fuerza mayor o para ir a trabajar, si esto es indispensable y no se puede hacer a distancia. Se autoriza a las fuerzas
fuerzas de policía el uso de los drones para controlar desde el cielo el movimiento de las personas, sobre todo en el sur del país, una zona que inquieta particularmente, ya que en los últimos días se han registrado allí un aumento de casos y de contagios. Esta zona también inquieta porque cuenta con infraestructuras sanitarias poco desarrolladas y se teme que no podrían hacer frente a un escenario de contagio masivo. Gracias a usted, Natalia, por la información, y continuamos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió un alto el fuego de inmediato en cualquier parte del mundo donde haya guerra para lidiar con el coronavirus. Siria reporta su primer caso de COVID-19 y se une a la República Democrática del Congo y Afganistán. Los funcionarios de salud están muy preocupados por la propagación del virus en países devastados por la guerra y que han visto diezmados los sistemas de atención médica después de años de conflicto. Libia, Yemen o Siria. Son países en medio de guerras civiles que ahora se tienen que enfrentar al coronavirus. El secretario general de las Naciones Unidas hizo un llamado a todas las partes para que bajen sus armas. La furia del virus ilustra la locura de la guerra. Es por eso que hoy pido un alto al fuego global inmediato en todos los rincones del mundo. En Yemen, después de 6 años de guerra, más de 8 millones de niños no tienen acceso a servicios de agua y saneamiento. Los hospitales suelen ser un objetivo. Si el coronavirus se propaga en Yemen, será un desastre para todo el país. Esto se debe a la falta de suministros médicos, personal calificado, así como centros de salud en las aldeas. En la ciudad de Qamishli, en el noreste de Siria, las autoridades kurdas han impuesto un cierre. Algunos analistas creen que el miedo al COVID-19 obligará a las partes enfrentadas a acordar una tregua. Pero la preocupación recae en que los conflictos puedan olvidarse o incluso empeoren debido a la atención internacional hacia la pandemia de coronavirus. Con colegios cerrados en todo el mundo y casi 2.000 millones de personas en casa, entretener a niños y adultos se ha convertido en la nueva ocupación de muchos. A continuación, echamos un vistazo a algunas de las formas más novedosas que la gente ha encontrado para pasar la cuarentena en el planeta. Para millones de niños en todo el mundo, esta es su realidad actual. El coronavirus ha cerrado las aulas en todo el mundo, obligando a los padres a convertirse en maestros y a los maestros en creadores de contenido. La educación en línea ha despegado a raíz del brote y no solo los niños están haciendo algo nuevo. Con casi 2.000 millones de personas en todo el mundo encerradas en sus casas, el aburrimiento se ha convertido en un gran problema, lo que ha llevado a algunos a ponerse creativos. El campeón de Fórmula E, Lucas Grassi, convirtió su casa en una pista de carreras. Los que no tienen jardín también lograron divertirse con algunos juegos de autos. El papel higiénico también ha sido uno de los protagonistas durante el brote de coronavirus, y ya que se cancelaron sus partidos, las estrellas del deporte comenzaron un desafío que rápidamente se viralizó en internet. Pero el escape de la mayoría de las personas parece ser la música. En Israel, estos músicos utilizaron su talento para entretener a los lugareños en Tel Aviv. En Barcelona, los residentes cercanos a la famosa Sagrada Familia se unieron para interpretar Imagine de John Lennon. En estos tiempos tan inciertos, la canción se ha convertido en un himno de solidaridad, un recordatorio de una conexión humana que muchos sienten que se está perdiendo durante el aislamiento. Y conéctese con nosotros en nuestro sitio web france24.com. En la portada, economías en pausa, cuarentena empuja a los gobiernos hacia el estado de bienestar. Y recordemos también, Argentina vivió un día de la memoria distinto por el COVID-19, sin actos, pero con el recuerdo vivo. También en España, que superó su récord diario nuevamente con más de 500 muertes, y en Nueva York, que sería el nuevo epicentro mundial de la pandemia.
Así llegamos al final de este informativo. Usted recuerde que puede seguirnos en nuestro sitio web y que tenemos programas especiales con información sobre el COVID-19. Quédese con nosotros, volvemos en solo minutos con más noticias. Muy buenos días, esto es France 24.